Ya en este último día del retiro, más que día, la última mañana, digamos, debemos considerar una vez más, además de modo muy oportuno ahora, puesto que estamos en Pascua, debemos considerar una vez más el milagro central de nuestra fe, de tal manera que, como dice San Pablo, si Jesucristo no ha resucitado, seríamos los más desgraciados de todos los hombres. No dice esa palabra, pero podríamos decirlo así. No hemos puesto nuestra fe en un hombre extraordinario, de unas cualidades humanas excepcionales, de una sabiduría, incluso que hacía milagros, pero que ha muerto. Ha muerto y ahí se ha terminado todo. Nos iríamos como los discípulos de Emaús, de vuelta a casa, entristecidos, una aventura maravillosa que ha durado 3 años, pero que se ha terminado. No puede ser así, no puede ser así, no fue así. El hecho cierto, histórico, real, por increíble que parezca, pero es que no se trata de un hombre, se trata de Dios, dueño de la vida, dueño de la muerte. De Él es el tiempo y la eternidad, como rezamos en la vigilia de la Pascua al bendecir el cirio pascual. Él es el alfa y la omega. Ha querido pasar por todas las circunstancias humanas, incluso las más graves, las más dolorosas, las más injustas, para redimir esas mismas situaciones que en millones de hombres se darán a lo largo de los siglos y darnos así el sentido sobrenatural del dolor. Esa revolución que ayer recordábamos, que los cristianos, que Cristo ha traído al mundo. Hemos vencido al dolor, hemos vencido a la muerte. Aunque Cristo ha querido pasar por ella, como también hemos recordado, para hacernos ver hasta dónde llega su amor por nosotros y también hasta dónde llega la gravedad de nuestros pecados. Entonces, amanece el domingo y nosotros nos vamos a ir con María Magdalena y aquellas otras mujeres. Como sabemos, la narración de los diversos evangelistas varía en detalles secundarios. Incluso le da, como más colorido a la narración, ¿no? Pero evidentemente todos coinciden en lo esencial. Es secundario si va María Magdalena sola o va con alguna más, y después incluso la misma cronología de los acontecimientos. Aunque haciendo una síntesis de los diversos relatos, pues se puede saber con bastante precisión cuál fue de hecho esa cronología. Nos vamos con María Magdalena, pero bueno, también podríamos habernos quedado con la Virgen. La Virgen no va a embalsamar a su hijo. Quizá nos podría llamar la atención realmente. Si lo pensamos bien, nos podría o incluso nos debería llamar la atención. ¿Por qué no va la Virgen a embalsamar el cuerpo de su hijo? Ella también conoce, pero igual que María Magdalena o María la de Salomé, conoce que pueden no conseguirlo. Han puesto unos guardias allí para que nadie se acerque. Hay una piedra enorme que tapa el sepulcro, que es imposible que unas mujeres la puedan mover por sí solas. Hace falta incluso un sistema como de palanca para hacer rodar la piedra como una enorme piedra de molino
que dicen que podría pesar unos 300 kilos, conoce esos obstáculos. Pero ¿qué pasa? Tiene menos amor a su hijo que aquellas otras mujeres, piensa que es imposible y por eso se queda en casa tranquilamente. O tiene otra idea distinta. Ella sabe, como también debía saber María Magdalena, porque lo habrían contado los apóstoles a ellas, les habrían dicho en algún momento que ya tiempo atrás en el Tabor el Señor les había dicho que iba a morir, pero que iba a resucitar. Y en otras dos ocasiones más que nos cuentan los evangelistas, el Señor les dice que va a morir, pero que va a resucitar al tercer día. ¿Por qué no ha calado en sus mentes esa afirmación reiterada del Señor? No pensarían que el Señor mentía, no podían pensarlo de ninguna manera. Pero sin embargo, ¿por qué? Sí, han visto a Lázaro resucitado, a la hija de Jairo. Han visto 2, 3 milagros de resurrección de alguien que luego morirá, pero que ha resucitado, que ha vuelto a la vida. En algún caso con 4 días ya muerto, que olía mal, como sus propias hermanas de Lázaro le dicen al Señor: Señor, lleva 4 días, como diciendo, es imposible, ¿cómo me vas a conseguir? Quizá algo, han visto cómo ha quedado el Señor en la cruz. En fin, el hecho es que ninguno de ellos, tampoco las mujeres, ni de lejos, se les pasó por la cabeza que el Señor pudiera resucitar. No es que lo negaran, es que es como si fuera algo en lo que ni se pensaba, como algo inexistente, Pero nuestra madre podía tener esa misma idea. Bueno, los evangelios no dicen nada. No es, por tanto, una verdad de fe pensar que la Virgen estaba segura que su hijo iba a resucitar. No forma parte de las verdades que hayamos de creer. No. Pero, como sabemos, la piedad cristiana ha llevado a que varias personas, o bastantes, no sé, podríamos hacer un estudio a ver cuántos lo habían dicho, ¿no? Muchos han pensado efectivamente que la Virgen Santísima sí creyó a su hijo. Lo dice Juan Pablo II y lo dicen varios santos como una convicción personal. Lo dice San José María, lo dice, bueno, pues con el modo como narra las apariciones y la aparición a su madre. Y lo dice el sentido común y el sentido sobrenatural también. Nos dice que efectivamente que nuestra Madre la Virgen no va a embalsamar el cuerpo de su hijo porque sabe que va a resucitar. Y también podemos imaginar, tampoco lo dice el Evangelio, tampoco es algo que haya que creer así necesariamente, tampoco nos dice el Evangelio, pero también es lógico pensar que el Señor se apareciera a su madre antes que a nadie, antes que a María Magdalena. Cuando llegan, el sepulcro está abierto y el Señor no está ya allí. Luego se aparecerá pensando que era la hortelana, pero el Señor ya había resucitado. El otro día citábamos a la beata Ana Catalina Emmerich. Ella también lo dice, claro, con toda sencillez, con toda naturalidad, la aparición a su madre. Y bueno, y describe, en fin, con esas luces que Dios le da. No es que se lo invente, ella va atrás, va diciendo lo que el Señor le hace ver. Tampoco eso forma parte de las verdades de fe. Las revelaciones privadas, como sabemos, pues no forman parte del contenido de la revelación real, no forman parte, ¿no? Luego, cuando a las personas que han tenido esas gracias especiales se les beatifica o se les canoniza, pues evidentemente esos relatos se dan por válidos, eso es evidente, ¿no? No se pueden dar por falsos
porque en ese caso no se beatificaría a esa persona. Pero aún así, pues no forman parte del contenido de la revelación. Pero da mucha alegría, ¿no?, ver esos relatos. Pues nosotros también hemos de tener la fe de nuestra Madre. Como no nos parece que es imposible que nosotros podamos llegar, ciertamente, ¿no?, a ese nivel de identificación, aunque hemos de aspirar a ello, pues por lo menos eso sí, hemos tenido la duda, la debilidad o incluso la incredulidad de Pedro, de los demás apóstoles y también de las santas mujeres, pero tenemos que imitarles a ellas en la audacia, en el amor. Son audaces porque tienen un amor enorme al Señor. Se les ocurren cosas objetivamente absurdas en el sentido de poco posibles, poco probables, poco realistas, porque tienen un amor tan grande que no se paran en las dificultades, no saben cómo se van a solucionar, no tienen ni idea, pero no se quedan en su casa, van para el Calvario. Y van a tener, pues sí, la primera alegría. Y van a ser las mujeres, como el Papa luego comentó cuando le dio el título, vamos a decir así, ¿no?, de apóstola, que suena muy mal, ¿no? Apóstola, no suena muy bien, a mí por lo menos no creo que suene muy bien. De apóstol, puede ser hombre, pues mujer, apóstol. A María Magdalena y eleva litúrgicamente a la categoría de fiesta la celebración de María Magdalena, como apóstol de apóstoles, porque a ella le dio el Señor el encargo de comunicarle a sus apóstoles que había resucitado. No nos vamos a meter aquí ahora en algunas de estas cosas sobre el papel de la mujer en la Iglesia, que es un tema importante, pero que, como sabemos, a veces se entiende mal o se trata mal y no ese es el camino. No se trata de clericalizar a la mujer, como tampoco se trata de clericalizar al hombre. No digamos nada, en fin. El papel de la mujer en la Iglesia es tan importante como el del hombre, eso es evidente, ¿no?, independientemente de que el sacerdote sea varón, porque así lo ha querido Dios. Pero la mujer más grande que existirá jamás, también con relación al papel que hay que vivir en la Iglesia, es nuestra Madre, la Virgen Santísima. Pues invitémosle en la audacia. Y se descorrerán todas las piedras que hagan falta. Y como María Magdalena, lloremos si perdemos al Señor. ¿Por qué lloras? Mujer, ¿por qué lloras? Porque han cogido a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Lo único que nos llevaría a la tristeza es perder al Señor. Si no perdemos al Señor, no hay ningún motivo para estar tristes. Podemos estar cansados, pero no tristes. Podemos tener dolores, sufrimientos físicos, morales, pero no tristes. Y es incompatible tener al Señor y estar triste. Si lo he perdido, entonces sí, porque he perdido el sentido de la vida. Ya no vale la pena vivir, ya no sé para qué vivo. Pero Cristo vive y por tanto... Y entonces el Señor le dirá, María, Raboni. Los cuerpos gloriosos, como sabemos,
tiene unas características que se dan a conocer cuando quieren. Igual que los apóstoles, el Señor se da a conocer cuando quiere. A los de Emaús se da a conocer cuando quiere. No es que cambie en un momento dado ya su figura, su cuerpo, y entonces... No, es el mismo cuerpo, pero con esa cualidad, esa capacidad de darse a conocer cuando quiere. Y el Señor, diríamos, se da a conocer llamándole por su nombre, María. No sé, este pequeño detalle pues, también nos puede servir para ver que el Señor nos llama también a nosotros por nuestro nombre. Por nuestro nombre. Quiere decir que no somos anónimos para el Señor, aunque en el mundo entero, miles de millones de hombres y mujeres, cada uno de nosotros somos único, como si fuéramos únicos, porque por cada uno ha dado la vida. Dios me conoce infinitamente mejor que yo mismo me puedo conocer. Quiero decir que hemos de tener esa cercanía de saber que Dios me conoce por mi nombre, por mi apelativo familiar, si lo tenemos. Y María se lanza a tocar, a besar los pies del Señor. Ese gesto de amor y de adoración que hemos de tener también nosotros. No me toques, aún no he subido a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Indicando el Señor eso, que somos hijos de Dios, pero de modo distinto a Él, ¿verdad? A mi Dios y a vuestro Dios, a mi Padre y a vuestro Padre. Y María sale corriendo ya, como el Señor le dice, a decir a Pedro y a los demás apóstoles, que ha visto al Señor. La misión apostólica, en este caso de la mujer. La misión apostólica de la mujer. Todas las cosas que hemos ido recordando aquí estos días y tantas otras más, que no ha habido tiempo ni posibilidad, porque los temas son inagotables. Pues entre otros, el apostolado. No sé si en las charlas, alguna de las que habéis tenido, se ha comentado este tema, supongo que sí. En cualquier caso, es una manifestación más de la caridad. El dar a conocer a Jesucristo, el anunciar a Jesucristo con nuestra vida, con nuestro ejemplo. Ese ejemplo de María Magdalena nos sirve en este sentido. La ilusión grande de que otras muchas personas se pueden acercar al Señor a través de mi amistad, el cauce ordinario, habitual, lógico, natural, que los laicos tienen para hacer apostolado. Para hacer apostolado que, como decía alguna vez o muchas veces San José María, no es que hagamos apostolado, es que somos apóstoles. No es que yo tenga una actividad de vez en cuando, una actividad apostólica de vez en cuando. No, es que soy apóstol de Jesucristo. Por tanto, esa misión de mi vida, esa dimensión de mi vocación cristiana, es algo esencial en mí. No algo que tenga de vez en cuando o que ponga en práctica de vez en cuando. Todo lo que yo haga, en definitiva, debe tener esa dimensión apostólica, porque mi vida debe ser ejemplar en todo lo que hago y, por tanto, ocasión de que otros vean en mí a Cristo. Aquello que también hemos recordado alguna vez, esa ejaculatoria de San José María: Señor, que yo vea con tus ojos. Pues también, no sé, siguiendo un poco esa línea, podríamos nosotros decir: Señor, que te vean a ti en mí, que te vean a ti en mí, que yo refleje tu vida, que yo sea otro Cristo, que yo sea otro Cristo. Podríamos seguir con otras apariciones, pero ya con esto nos puede bastar para detenernos ahora un poquito más, ya en estos pocos minutos, en nuestra Madre,
como Madre nuestra. Hemos procurado pues estar muy cerca del Señor y considerar diversos aspectos de su vida, de las virtudes que hemos de imitar en Él, la humildad, la pureza, la caridad, tantas otras, pero no podemos olvidarnos de nuestra Madre la Virgen, el mayor atajo, el atajo más directo, como sabemos, para llegar a su Hijo. Y allí, junto a la cruz, precisamente, vamos a recibir a María. Nosotros, en ese caso, somos Juan. El Señor, recordáis la escena, volvemos entonces un poco hacia atrás de nuevo. Recordamos la escena, cómo el Señor tiene a sus pies, podríamos decir, está elevado en la cruz, aunque parece que no se elevaba mucho, la cruz, María y Juan. ¿Qué habríamos hecho nosotros en ese caso, pensando en cuidar a nuestra madre? Pues habríamos dicho primero, Juan, ahí tienes a tu madre. Si nos habíamos ocupado de que Juan cuidase a María, luego habríamos dicho, cuida tú también a Juan. Es decir, habríamos dado preferencia, nos habría parecido más necesario que Juan cuide a María, que no al revés. Pero el Señor no hace eso. El Señor primero dice, mujer, ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu hijo. Es decir, Juan tenía y podía y debía ayudar mucho a María. Pero lo que María haría por Juan como madre era mucho más importante que lo que Juan hiciera por ella. Sencillamente por su enorme capacidad de amar, por su identificación total con la voluntad de su Hijo. María se benefició, diríamos, de la ayuda de Juan como hijo, por supuesto. Pero es evidente que Juan se benefició mucho más de tener a María como madre. En definitiva, es también lo que pasa en la vida humana. Los hijos, llega un momento, cuando ya son un poco mayores, pueden y deben, claro que sí, ayudar a sus padres, a su madre, pero no se puede comparar. No se puede comparar lo que la madre da al hijo. Ha empezado por darle la misma vida. Y a partir de ahí, de modo que lo que el hijo haga por la madre siempre será poco. Siempre será poco. En comparación con lo que él ha recibido. Pues que nosotros nos aprovechemos, diríamos, ¿no?, de tener a la Virgen como madre nuestra, y por tanto tratarla con todo el cariño, ¿no? San Luis María Griñón de Montfort, que como sabéis es uno de esos santos que se distinguen, vamos a decir, por el gran amor a la Virgen, aunque bueno, hay infinidad de santos, claro, en definitiva cualquier santo pues tiene un gran amor a la Virgen, pues si no, no sería santo, ¿no? Pero bueno, hay algunos que parece, pues quizás han escrito también más cosas sobre la Virgen. San Luis María Griñón de Montfort, que tenía también una gran devoción el Papa, a San Luis María Griñón, pues habla de lo que él considera, es un modo de decir, porque se podría decir de otras muchas maneras, pero bueno, es bonito, ¿no?, lo que dice en el tratado que escribió sobre la verdadera devoción a María Santísima, lo que él considera las 10 principales virtudes de la Virgen. Le da un calificativo a cada una de esas 10 virtudes. En fin, también es un modo un poco literario de expresarlo, ¿no? Habla de una humildad profunda, una fe vivísima, una obediencia
ciega, una oración continua, una mortificación total, una pureza divina, una caridad ardiente, una paciencia heroica, una dulzura angélica y una sabiduría celestial. Es un retrato bastante bueno. Que tengamos una gran devoción a nuestra Madre la Virgen. Podríamos decir tantas cosas, pero tampoco tenemos mucho tiempo ya. Y no podemos entonces dejar de decir alguna cosa sobre el Santo Rosario, como la devoción más mariana, si se puede decir así. Lo han recomendado todos los papas, lo han vivido todos los santos. Podríamos, en fin, tantísimas cosas. El propio Juan Pablo II, esa carta preciosa que escribió sobre el Rosario, en la que introduce los misterios luminosos, como sabemos, y un comentario adecuado sobre la contemplación de los misterios del Rosario. El mismo librito de San José María sobre el Santo Rosario, escrito de un tirón, no es muy largo, pero bueno, en la iglesia de Santa Isabel, en Atocha, en Madrid, al terminar un día la Santa Misa, en la acción de gracias, sintió como esa necesidad de escribir esas consideraciones tan bonitas, porque realmente son preciosas, tan piadosas, sobre cada uno de los misterios del Rosario, contemplar los misterios del Rosario, que nos ayudan a rezarlo mejor. Y aquí lo que tengo, y con esto terminamos, es una carta que a lo mejor, está recogida por ahí en algunos sitios, en fin. Una carta de Sor Lucía, la vidente de Fátima, sobre el rezo del Santo Rosario, sobre la importancia del Santo Rosario, porque le habían llegado algunos comentarios del Rosario como una devoción ya un poco pasada, de moda, algo así por el estilo, ¿no? Y entonces, ella, recogiendo lo que la Virgen les había dicho, ¿no?, de rezar el Rosario para obtener la paz del mundo, la misma Virgen se presentó como la Virgen del Rosario. Yo soy la Virgen del Rosario. Y les dijo que continuaran rezando el Rosario todos los días, porque el Señor estaba muy ofendido. Bien, pues entonces en esta carta dice a la persona a la que se la dirige, que es, voy a leerla. Querida Martins, no sé si es una señora francesa, Paz Christi. Lo que me dice del rezo del Rosario es una gran pena. Eso que comentaba, de como si lo hubieran devaluado, como si fueran esas ideas malas, tontas de algunos. Bueno, me da una gran pena, porque la oración del Rosario, después de la Sagrada Liturgia Eucarística, es la que más nos une a Dios, por la riqueza de las oraciones de que se compone, todas ellas venidas del cielo, dictadas por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. El Gloria, que rezamos en todos los misterios, fue dictado por el Padre a los ángeles, cuando les envió a cantar junto a su Hijo recién nacido, y es un himno a la Trinidad. El Padre Nuestro nos fue dictado por el Hijo, y es una oración dirigida al Padre. El Ave María está toda ella impregnada de sentido trinitario y eucarístico. Las primeras palabras fueron dictadas por el Padre al ángel cuando le envió a anunciar el misterio de la encarnación del Verbo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Estás llena de gracia porque en ti reside la fuente de la misma gracia. Es por tu unión con la Santísima Trinidad, por lo que tú estás llena de gracia. Movida por el Espíritu Santo, dijo a Santa Isabel, bendita tú eres. Dijo Santa Isabel, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Sí, sois bendita porque es bendito el fruto de tu vientre, Jesús. La Iglesia
También movida por el Espíritu Santo, añadió: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Me voy a saltar alguna cosa porque... De modo que... Y luego termina con estas otras consideraciones. María es el primer sagrario vivo, donde el Padre encerró su verbo. Su corazón inmaculado es la primera custodia que lo guardó. Su regazo y sus brazos fueron el primer altar y el primer trono en el que el Hijo de Dios hecho hombre fue adorado. Ahí le adoraron los ángeles, los pastores, los sabios de la tierra. María es el primer sacerdote que tomó en sus manos puras e inmaculadas al Hijo de Dios y lo condujo al templo para ofrecérselo al Padre como víctima por la salvación del mundo. Así, la oración del rosario, después de la Sagrada Liturgia Eucarística, es la que más acerca a los misterios de la fe, de la esperanza y de la caridad. Es el pan espiritual de las almas. El que no reza, desfallece y muere. En la oración nos encontramos con Dios y en ese encuentro en el que se nos comunica la fe, la esperanza y la caridad, virtudes en las cuales no nos salvaremos. Y me salto algunas cosas más, porque si no, dice que el demonio le tiene declarada la guerra al rosario. Y lo peor es que ha conseguido desorientar y engañar almas llenas de responsabilidad por el lugar que ocupan. Son ciegos que guían a otros ciegos. Quieren apoyarse en el concilio, aquella errónea interpretación del concilio que algunos hicieron, falsa más que Judas, como si el concilio hubiera venido a derogar la fe y las costumbres del pueblo cristiano. Quieren apoyarse en el concilio y no ven que el Sagrado Concilio ordenó que se conserven todas las devociones que a través de los años se han ido practicando en honor de la Inmaculada Virgen María, y que la oración del rosario es una de las principales, a la que, al hacer lo ordenado por el Sagrado Concilio y por el Sumo Pontífice, estamos obligados y debemos conservar. Yo tengo una gran esperanza de que no esté lejos el día en el que la oración del Santo Rosario sea declarada oración litúrgica, porque toda ella participa de la Sagrada Liturgia Eucarística. Recemos, trabajemos, sacrifiquémonos y confiemos, porque al fin, como le decía a la Virgen a ellos, al fin mi inmaculado corazón vencerá. Esta maravilla, para que cuidemos mucho el trato con la Virgen, concretamente a través del Santo Rosario, además de tantas otras normas marianas. En sus manos nos ponemos para que nos ayude a sacar adelante los buenos propósitos que cada uno habréis hecho en estos días de retiro. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos